Listo, vamos a hablar ahora entonces de el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como introducción, pues es la principal neumopatía obstructiva como tal que existe en la población, afecta principalmente a la población adulta, como la gran mayoría ya lo sabe. Es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial y se cree que va a incrementar incluso en los años que viene. Afecta incluso al 5% de la población mundial y si solo cogemos la población mayor a 40 años, el 10% de todas las personas del mundo mayores de 40 años se encuentran afectadas por esta enfermedad. Tiene una gran tasa de morbimortalidad, especialmente en los casos de hospitalizaciones. Digamos que el epocoso que se hospitaliza tiene un 10% de probabilidad de morir y cada que se vuelve a rehospitalizar tiene un mayor riesgo como tal de terminar pues en este desenlace fatídico. Como definición, al igual que la anterior, existen muchas definiciones, pero la que más se aproxima y la que más se utiliza acá a nivel Colombia es lo que tiene que ver con la guía Gold, ¿cierto? Y pues en el EPOC ahí sería pues la definición como tal pues de la Gold. ¿Qué dice esta definición? Primero que es una enfermedad común, prevenible y tratable. Segundo, que se presenta síntomas respiratorios y obstrucción del flujo y que a diferencia del asma donde hablábamos de síntomas y obstrucción variable, aquí vamos a hablar de síntomas y obstrucciones permanentes. Usualmente se desencadena por una exposición crónica a unas noxas respiratorias y se debe a dos procesos fisiopatológicos. El primer proceso fisiopatológico al que nos referimos es la bronquiolitis obstructiva y el segundo proceso fisiopatológico al que nos referimos es el enfisema. Entonces, en cuanto a la parte del enfisema, la fisiopatología está más que todo mediada por la sobreactivación del macrófago y la consiguiente activación de las respuestas inflamatorias, y esto lo que va a generar es un desequilibrio entre las proteasas y las antiproteasas. Las proteasas son aquellas que se encargan de degradar como tal todo lo que es la matriz extracelular, mientras que las antiproteasas, donde tiene un papel muy importante la alfa-1 antitripsina, se encargan de controlar las proteasas y de construir más bien matriz extracelular. En el EPOC lo que sucede es por esta inflamación crónica, por la exposición crónica a las noxas respiratorias, se genera una sobreproducción de proteasas y una disminución en la producción de antiproteasas y por ende se destruye el parénquima. Y eso lo que genera es una ruptura como tal de los septos alveolares y empieza a generar lo que se conoce como el enfisema. Por otro lado, el macrófago también va a generar como un aumento en el TGF beta y ese TGF beta lo que va a generar es un aumento en la fibrosis, un aumento como tal en la producción crónica de moco, que sería lo de la bronquiolitis crónica, y además se ve que hay una disminución en la exposición de los receptores beta 2 explicando por qué no hay reversibilidad con los broncodilatadores inhalados. ¿Listo? Entonces esa sería como la fisiopatología, una activación crónica, donde a diferencia en el asma que el mastocito y el eosinófilo eran las células reina, aquí hablamos del macrófago alveolar. ¿Qué factores de riesgo tenemos para desarrollar EPOC? Pues el más importante de todos va a ser el tabaquismo. ¿Cuánto IPA se requiere para tener factor de riesgo a EPOC? Esto realmente está un poco en debate. Algunos hablan de 5, otros hablan de 10. Entonces no es algo que esté como realmente tan consensuado. ¿Listo? Por otro lado, la exposición a otras noxias como la polución o la biomasa, exposiciones ocupacionales, alteraciones genéticas como la mutación de la alfa-1 antitripsina o sobreproducción o sobreactivación de la metaloproteinasa 12, vejez y sexo femenino, alteraciones en el desarrollo pulmonar, es decir, paciente que tenga una neumopatía de base tiene mayor predisposición a generar EPOC si se expone a esas noxas, un bajo estrato socioeconómico, el asma y la hiperreactividad bronquial, la atopía, las infecciones, la bronquitis crónica. Digamos que aquí hay un debate con esto del asma porque si nos remitimos a la Gold no habla del asma y el EPOC como si fueran la misma cosa, sino que cuando se presentan juntas habla del EICOS o el Overlap Syndrome de asma y de COPD, ¿sí? Del asma y de EPOC. Entonces, por el contrario, otras corrientes bibliográficas, por ejemplo la que sigue UpToDate, habla del asma como un tipo de POC. Nosotros ahorita que hablamos de asma mencionamos que el asma genera una remodelación crónica de la vía aérea, que genera obstrucción crónica y demás, y todo eso puede comportarse como un EPOC. Entonces tiene algo de sentido considerar que un asma crónico podría ser un EPOC en vez de un EPOC unido a un asma, ¿cierto? Pero pues hay esa como dificultad ahí, no, eso no está muy claro. Ciñéndonos a la Gold, no existe como tal el asma como tipo de EPOC. Entonces, usualmente cuando uno estudia EPOC, hablan de que los pacientes epocosos uno los podía separar en dos. Me voy a adelantar un poquito, ya volvemos a esto. En dos, que eran los pacientes que tenían bronquitis crónica y los pacientes que tenían enfisema, que a este le decían el blue bloater y a este le decían el blue cougher, una cosa así. Perdón, blue bloater y el pink puffer, así era la cosa.
Entonces decían que los pacientes en los que predominaba la bronquitis crónica eran pacientes obesos, con más que todo exposición al cigarrillo y demás, mientras que los pacientes en los que predominaba el efisema eran más pacientes desnutridos y pacientes que tenían una hiperinsuflación más que un componente como tal de bronquitis y de producción de moco. ¿Qué dice la GOLD? Que realmente estos tipos de POC no existen, estos tipos de POC no se deberían considerar y no se debería hablar de un paciente que tenga bronquitis o que tenga enfisema. Todo EPOC tiene las dos, que puede tener mayor predisposición de una a otra, sí, eso es cierto, perdón, pero todo EPOC tiene de las dos, ¿listo? UpToDate, digamos, a diferencia de la GOLD, sí sigue hablando de esos dos tipos. Entonces, aquí esto que va al revés, perdón. La bronquitis crónica se define como una tos productiva por 3 meses en 2 años seguidos. El enfisema, por su parte, ya hablamos de lo que era una destrucción de los septos alveolares generando como unos alvéolos gigantes, por así decirlo. Y el enfisema puede ser de tres tipos, puede ser centrilobulillar, panacinar y paraseptal. El enfisema centrilobulillar va a ser característico del cigarrillo, el panacinar va a ser característico del alfa-1 antitripsina y el paraseptal va a ser característico de los pacientes que tienen enfisema y generan neumotórax primario, mas no como tal de una patología pulmonar obstructiva crónica. Y lo que mencionamos, UpToDate habla del asma como variante de POC, mientras que el GOLD habla del EICOS. ¿Listo? Entonces, esto del enfisema, más o menos para hablar así, lo que podría ser está la tutoría montada de TAC de tórax en la cual nosotros mencionamos que uno paralelo a un TAC de tórax hablaba del lobulillo pulmonar secundario y todas estas cosas y que este lobulillo uno puede hablar de las alteraciones centrilobulillares o paralobulillares o paraseptales. Aquí podemos ver que la afectación es principalmente centrilobulillar, aquí se puede ver también muy bien donde hay un enfisema más que todo en el centro de los lobulillos y este es el que se va a caracterizar por ser un enfisema en un paciente pocoso por cigarrillo. Por otro lado, este sería lo que sería el enfisema paraseptal, únicamente está ubicado en la periferia y este no es necesariamente en un paciente pocoso, sino en un paciente que si esto se le rompe genera un neumotórax primario, como podría ser un paciente con un síndrome de Marfan. Y por otro lado ya tenemos este que si tiene un enfisema claramente panacinar, está metido en todo básicamente el pulmón y este es el paciente con déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, ¿cómo va a ser la presentación clínica del paciente pocoso? Primero va a tener una disnea que va a ser el primer síntoma que va a ocurrir. Esta disnea va a ser de esfuerzos y va a ir evolucionando hasta que llegue a ser como tal pues una disnea eh, en reposo. Y se habla de tres síntomas cardinales. Uno es la disnea como mencionamos, el otro es la tos crónica y el tercero es la producción crónica de esputo. Listo, que si uno ve más o menos son los mismos tres del Antonicen que uno habla en las exacerbaciones, que ahorita vamos a hablar qué es eso. Pero esos van a ser los tres síntomas cardinales del paciente pocoso. Además, a la exploración física va a haber hallazgos sugestivos de atrapamiento aéreo como el tórax en tonel, que es un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, la hiperresonancia, la percusión, la disminución de los ruidos respiratorios por los enfisema severo. Puede encontrar roncus y sibilancias, roncus por la producción de moco y las sibilancias también por esa broncoobstrucción crónica que hay. No hay acropaquias, listo, lo mismo que mencionamos en el asma, no hay acropaquias. Si un paciente pocoso le salen acropaquias, búsquenle cáncer pulmonar, listo. Y ya, digamos que esa sería la parte como tal de la presentación clínica. Más adelante vamos a hablar entonces del diagnóstico y del manejo.